A la una. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, quiero hacer mi comentario de todas las semanas. El Banco Central de Venezuela ha anunciado que va a aplicar algunas medidas para tratar de mantener el precio del dólar. Se está anunciando, pues, por ejemplo, que se van a colocar, de acuerdo a lo que dicen los especialistas, 50 millones de dólares diarios para evitar que se dispare el precio del dólar con respecto al bolívar, para evitar que el bolívar siga pues la ruta de la mega devaluación que ya ha venido transitando durante todo este tiempo. Pues uno se pregunta, ¿esa medida viene acompañada de las otras decisiones que reclama la economía? ¿Viene acompañada de un plan de reactivación de las empresas que están paralizadas? ¿Viene acompañada de un plan de búsqueda de financiamiento externo para hacer frente a los retos que imponen, por ejemplo, no solamente la reactivación de empresas, sino también, por ejemplo, reactivar sectores de la pequeña y mediana empresa, del sector privado, sector público? Es decir, ¿estamos en presencia de una medida, de un pañito caliente más, o estamos a las puertas de un plan económico que efectivamente logre derrotar la inflación? Venezuela es hoy un país de grandes contrastes. Quizás los contrastes que se ven hoy entre la Venezuela pudiente y la Venezuela empobrecida son más protuberantes que en ningún momento de nuestra historia. Hay un sector de la población que tiene la fortuna pues, de poder sobrevivir en medio de esta crisis, que vive quizás en algunas burbujas, algunas de una dimensión, otras de otras mayores, y hay un gran sector popular que se ha venido empobreciendo durante todo este tiempo. Igualmente sectores de la clase media pues que pasaron de la clase media a la pobreza, y sectores que pasaron de la pobreza a la pobreza extrema. ¿Qué respuesta hay para ellos? La reconversión monetaria se va a traducir en una mejora del ingreso de los trabajadores. Viene una política salarial, digamos, digna, que permita que el salario realmente permita a una familia venezolana vivir, que el salario remunere el trabajo como debe remunerarlo. Estamos en presencia de esas decisiones. ¿Qué pasa en México? Se aborda este punto en el diálogo que se está llevando a cabo en México. Es decir, estos son los temas que a la población efectivamente le afectan directamente, que le preocupan realmente, quizás sin el lenguaje de los especialistas, pero el modo de vida del venezolano está cada vez más comprometido. ¿Qué hacer para que esa dolarización extrema pues también permita que el salario se fortalezca? ¿Hacia dónde va esta reconversión monetaria? ¿Cuánto durará si no viene acompañada de esas medidas pues que todos los economistas de Venezuela prácticamente vienen recomendando desde hace tiempo? ¿Qué está haciendo la clase política para ponerse de acuerdo con medidas que ayuden a aliviar la vida del venezolano? Por ejemplo, quienes están sentados en México tienen conciencia de la grave crisis que vive Venezuela, tienen respuesta, tienen disposición a hacer acuerdos que se traduzcan en una mejora de las condiciones de vida de la población. Están dispuestos incluso a hacer sacrificios políticos en aras de una mejor calidad de vida para los venezolanos. Preguntas que uno se sigue haciendo. Hasta aquí mi comentario de hoy. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado, Luis Eduardo Martínez, candidato a la gobernación del estado de Aragua por la Alianza Democrática. ¿Cómo está? PLOS. 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 Vladimir. PLOS. Sí, porque además de los partidos originarios de la Alianza Democrática, hay una serie de organizaciones que se han venido sumando, de tal manera de que yo no tengo ninguna duda hoy cuando afirmo que soy el candidato de la oposición democrática en el estado Aragua. Pero en todo caso, feliz tarde, me encanta estar contigo y me pareció muy interesante tu comentario. Bueno, antes de hablar del comentario, ¿PLOS por qué? ¿Quiénes son esos PLOS? Porque, O esos PLOSes. bueno, porque O además PLOSas. de los partidos originarios se han venido incorporando otras organizaciones, el Movimiento al Socialismo Más, el Partido Ecológico, la organización política Puente, el Movimiento Republicano, Pero no el de Trump, otro, el de Mario Valdés, que está en Aragua. el de Mario Valdés, mi compadre, con quien hemos compartido tantos sueños y tantas visiones. Es decir, se han venido sumando una serie de organizaciones regionales y locales, pero además de esos sectores de la sociedad civil aragüeña que hacen que nuestra opción no sea una opción fundamentalmente partidista, sino que vaya mucho más allá, que es lo que nos va a permitir hacer un buen gobierno. Mire, con respecto al comentario que yo hice, esta reconversión monetaria, ¿qué esperas de ella realmente? Mira, yo quiero ir más allá de la mera pregunta que me estás haciendo y abordar el comentario como un todo. En Venezuela
no habrá salida a la gravísima crisis económica que enfrentamos mientras no se produzca un entendimiento entre todos los sectores de la sociedad venezolana para consensuadamente abordar cada uno de los temas que tú señalaste. De tal manera que aquí estamos en la obligación, yo creo que va a ser después del 21 de noviembre, cuando otros actores se legitimen, que podamos definir un plan de recuperación del país. Aquí se impone, y yo sé que en su momento se satanizó, una especie de nuevo pacto de punto fijo donde todos los sectores políticos, pero también otros sectores de la vida nacional puedan empujar en la misma dirección para salir de esta crisis. No es posible mientras hay una confrontación política como la que ahora vivimos, no es posible mientras unos todavía sigan en el extranjero avivando tensiones y llamando a las sanciones, no es posible mientras unos y otros no convivan y se pongan de acuerdo en que esta gravísima situación se resuelva. Y en definitiva, tú lo has dicho, los más afectados son los millones y millones de venezolanos que dentro y fuera del país ya no soportan lo que está pasando. Aquí tiene que haber un gran entendimiento nacional. Aquí tiene que el gobierno de Venezuela, los sectores opositores, los sectores productivos, ponerse de acuerdo en un plan de recuperación que seguramente va a requerir varios años y mucho esfuerzo para que Venezuela pueda ser lo que merece ser. Ahora fíjate, esta negociación en México le está entrando al fondo de este asunto. Yo creo, de acuerdo a lo que uno conoce de lo que es la teoría de la negociación, que están en la primera fase, que es la generación de confianza entre los actores que dialogan. El primer resultado de ese diálogo fue un memorándum de entendimiento donde se dejó claro que hay un reconocimiento al gobierno de Venezuela y hay un reconocimiento a un sector de la oposición. El segundo diálogo que se efectuó dejó claro de que las partes coincidían en cuanto a que el Esequibo es venezolano, lo cual lo aprendí yo en tercer grado de primaria. Yo no sé si yo hubiese tenido que ir a México para aprender eso. Y la tercera sesión de diálogo nos dejó como resultado un comunicado donde por unanimidad se rechazaba lo que a los venezolanos les sucedió en Iquique. Bueno, entonces también todos estamos de acuerdo con eso. De tal manera, después de varias sesiones de diálogo, de varios días de trabajo fuera del país, entonces tenemos un memorándum de entendimiento donde un sector de la oposición reconoce de manera expresa, escrita, formal, que hay un gobierno en ejercicio, un comunicado donde señalamos que el Esequibo es venezolano y otro comunicado donde señalamos que lo que pasó en Iquique es absolutamente inaceptable. De tal manera que en esa fase... Eso está bien, necesario más no suficiente, como diríamos. Pero es que te digo, están en la etapa, cualquier profesor que tú traigas aquí, que dé negociación en cualquier universidad venezolana extranjera, te va a decir que están en la etapa de generación de confianza. Pero eso no es suficiente, eso no es... Y sobre todo por la urgencia de la gente. Claro, la gente necesita soluciones rápidas, pero yo me he llegado a convencerme. Yo he hablado con varios de los integrantes de las dos delegaciones que están en México y ambas partes están haciendo un esfuerzo, pero he llegado a convencerme que aquí será después del 21 de noviembre, el 22, el 23, el 24 de noviembre, cuando el pueblo en las urnas decida quiénes son sus legítimos representantes, que podrá avanzarse en esa materia. Pero insisto, en México, o más que en México, en Caracas o en cualquiera de nuestras capitales, hay que ponerse de acuerdo para salir de esta gravísima crisis. Si seguimos con la confrontación, los enfrentamientos, incluso los odios y las mezquindades, el gran afectado es el venezolano, la venezolana común, que está sufriendo cada día más lo que está pasando. Mira, por cierto, ¿cómo ves el país el 22 de noviembre, en medio de este escenario de tanta división opositora? Depende. Ajá. Yo traje, bueno, aprovechando que se cayó WhatsApp, entonces volvemos a la vieja un WhatsApp en cartulina? Yo traje un WhatsApp en cartulina, porque yo anoche no dormí. No dormí pensando si hay alguna manera de que el liderazgo o la población entienda lo que está pasando. Mira. En Venezuela, según el registro electoral permanente, van a votar poco más de 21 millones de personas. Tienen derecho a votar más de 21 millones. Todas las encuestas señalan que cerca del 50% sigue manteniendo una postura abstencionista. Eso es así. Lo cual no es inusual, porque en elecciones regionales... Eso es un fenómeno histórico. Eso es histórico. Es decir, van a votar aproximadamente 11 millones de personas. Pero también todas las encuestas coinciden que el oficialismo tiene, unos dicen 20, otros 22, otros 25 y algunas dicen 30%, que el oficialismo puede estar en el orden del 25% de apoyo, lo cual tú puedes leerlo de otra manera, que el 75% de la población está propensa
si se le motiva a votar en contra del oficialismo. Eso significa que, de acuerdo a las cifras, las grandes encuestadoras venezolanas, 8 millones y algo más de venezolanos votarían por candidato a la oposición contra algo cercano a los 3 millones. Ajá, y en la Alianza Democrática y en el E4 no saben sacar cuenta. Te pregunto yo a ti. Bueno, es que yo quisiera que se dieran cuenta, porque entonces viene otro problema, que es este. Este es el grave. Ajá. Este es el grave. Ajá, así Este es el grave. Hay 67.088 candidatos opositores inscritos para 3.080 y algo. 82 puestos de elección popular. Puestos. Es decir, Vladimir Villegas, analista político, pero también todos los que me oyen, que por cada cargo en disputa hay un promedio de 22 opositores que compiten. Casi 23. Casi 23. Pero entonces también hay 3.082 oficialistas inscritos, es decir, uno por cargo. Ahora, yo quiero que me digan, bajo ese esquema, ¿cómo haces tú para asegurar un resultado diferente? Eso, eso para más tarde. Vamos a hacer la pausa. Eso vamos a tarde, pero y bueno, me hablaste, no se le olviden las cifras. ¿Será que los analistas de la oposición como que no fueron a tercer grado? No sé, vamos a hacer la pausa. Ese video de lo que va a resultar, se lo voy a mandar a todos. Ok, vamos a hacer la pausa, ya venimos. Elemental, o sea, recuerdo la cifra que acabamos de ver: 21 millones de electores, 11 millones de votantes, 25% para el oficialismo, 75% para la oposición, la oportunidad sin ningún tipo de posibilidad de equivocarnos, de que 8 millones de votantes opositores derroten electoralmente a 3 millones de votantes oficialistas, con la circunstancia lamentable de que 67.000 candidatos concurren en representación de la oposición por 3.082 puestos. Es decir, 22 candidatos en promedio por posición. Yo creo que ya lo hemos comentado en otros momentos, pero fíjate tú que gran parte del conflicto que tiene la oposición venezolana, el conflicto de la división de la oposición venezolana, pasa por el conflicto interno de Acción Democrática. Es triste. O sea, yo diría que eso impacta por lo menos 8 estados del país. Mínimo. Yo diría que la confrontación entre los distintos sectores opositores es lo que está causando una situación atípica, que con una verdadera posibilidad de triunfo estemos hipotecando las elecciones regionales y municipales. Y es de verdad vergonzoso que, por no ponernos de acuerdo, entonces el oficialismo pueda imponerse electoralmente frente a observadores internacionales, con un sistema electoral que hasta el propio Picón, creo que estuvo aquí, reconoce que hoy está bloqueado a cualquier tipo de fraude, de tal manera que... Viene la Unión Europea, eso digo, viene el Centro yo estuve en Ginebra y en Bruselas en febrero, marzo, con otro grupo de parlamentarios, convenciendo a la Unión Europea, a los directivos, a Borrell, a Niño, de que Venezuela necesitaba observadores para garantizar la transparencia del proceso electoral. Ahora vienen, ¿y qué vas a hacer tú entonces cuando frente al mundo, por ese hecho de una multiplicación de candidatos opositores, pudieran los resultados no ser lo esperado? Pero fíjate, en días recientes estuvo Luis Florido allí sentado donde tú estás. Y él decía que la confrontación es precisamente entre la oposición verdadera, que representa el G4, representa la plataforma unitaria, y el gobierno con sus candidatos. Por ejemplo, ponía el caso de Henry Falcón y decía que el candidato Henry Falcón es un candidato del gobierno prácticamente. Pero eso es una falta de respeto. Y como yo estoy enamorando a la muchacha, no puedo pelear con la suegra, ¿no? Entonces, para decirlo de alguna manera. Entonces, prefiero contenerme, pero eso es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque si llegamos a ese escenario de confrontación entre nosotros, entonces terminamos de ponerla. Porque el problema no solamente es que los 67.000 aspiran, sino que los 67.000, la mayoría, están insultándose unos con otros en vez de medir y presentar propuestas para que la gente se entusiasme. Aquí, durante muchos años, marchamos juntos. Todos coincidíamos en la necesidad de que se produjera un cambio en Venezuela. Pero en un momento determinado, el año pasado, se produjo una diferencia en razón de la táctica, ni siquiera de la estrategia. ¿Cuáles eran las 3 diferencias? 1, había que votar o no votar. O no votar. Entonces, unos dijimos que había que votar. Luis Florido, por ejemplo, y yo de verdad que no quisiera personalizar el comentario, él y algunos más dijeron que no había que votar. Unos dijimos que había que participar. Otros dijeron que no había que participar. Hoy 67.000 dicen que hay que participar y no son 67.000, eran 100.000 que se inscribieron, pero por alguna razón, cualquiera que sea, el Consejo Nacional Electoral descartó unos que no llenaban los requisitos. Y la otra diferencia que nos separó es que unos decían que no había que dialogar.
¿Y entonces en México qué está pasando? Entonces nada nos separa. Nada nos separa. Ayer era votar o no votar. Hoy todos hay que votar. Ayer era participar o no participar. Hoy todos señalan que hay que participar. Eso parece un bolero de Felipe Pirela. Claro. Nada más. No, pero es que quiero repetirlo una y otra vez para que quedemos claros que en este momento no hay ningún motivo que nos separe. Y es absolutamente, bueno, no encuentro una expresión decente, rechazable, repudiable, el que se sigan manejando entre puros e impuros. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría? Yo le preguntaría a él, la próxima vez que venga aquí, pregúntale, oye, ¿y qué pasa con RTN? ¿Qué pasa con RTN? Eso es una demostración de manejo impecable de la dirigencia opositora a todo nivel. O que le preguntes qué opina de lo que Julio Borges está diciendo sobre la gestión de monómeros. Entonces, yo creo que, como aquí no hay puros ni impuros, porque todos de alguna manera nos conocemos, entonces yo creo que lo que se impone, repito, es que manejemos realidades. La realidad es que tal como estamos, difícilmente se produzcan resultados diferentes a los que les conviene el gobierno. Y entonces cada uno de nosotros, el 22 de noviembre, yo no sé cómo vamos a dar la cara frente a un pueblo que decimos representar. Si se produce la derrota que se avisora, en caso de que así sea, ¿no? Ajá. 67.088 candidatos de candidaturas opositoras versus 3.082 del chavismo. ¿Qué tú crees? Bueno. No, ¿tú qué crees? Bueno, yo creo que va a ser un desastre electoral, salvo que ocurra un milagro, ¿verdad? En política no hay milagro. Ajá. Dicen que Dios no se mete ni en carreras de caballo, juego de caballo y de azar, y en la política. Hay que construirlo. Entonces todavía estamos ¿Qué están haciendo ustedes para construir? Tú dices que estás enamorando a la suegra, es la cosa, ¿no? Sí, yo estoy enamorando a la muchacha y por eso no puedo pelear con la suegra. Ajá. Entonces, ¿Y quién es la suegra en el G4? O un suegro. Bueno, digamos que un suegro. Un suegro mayor él. No. De repente yo estoy enamorando a la muchacha, entonces no puedo pelear ni con el suegro ni con la suegra. Entonces, ¿dónde voy? ¿Qué estamos haciendo? Lo que tenemos que hacer, manteniendo contacto permanente con el liderazgo opositor regional y nacional, insistiéndole en eso que te acabo de enseñar, que lo saben Por de ejemplo, memoria. en el estado de Aragua, que es candidato también Henry Rosales, ¿hay posibilidades de entendimiento? ¿Has conversado con él? Yo tengo profunda fe que sí. Yo mantengo contacto, aquí puedo prender el celular, bueno, ahora no hay señal de WhatsApp gracias a Zuckerberg, Bill Gates, yo no sé quién, no es culpa del Banco de Venezuela ni del gobierno en esta oportunidad, y puedo demostrar cómo yo mantengo y permanentemente en los últimos días, semanas, he mandado mensajes a el resto de los dirigentes de la oposición aragüeña, y lo mejor es que todos me han comentado positivamente lo que yo les señalo. Es que, ¿cómo vas a discutir? ¿Cómo vas a discutir que es mucho más fácil juntos que separados? ¿Cómo vas a discutir que es mucho más fácil enfrentar a este adversario poderoso marchando unidos que separados? ¿Qué vas a discutir en cuanto a que tenemos que ponernos de acuerdo? ¿Qué discusión puede haber? Entonces yo debo señalar con verdadera satisfacción que he encontrado en el liderazgo regional, que por cierto no está cargado de los odios que muchos en Caracas están cargados, una buena opinión. Que nos pongamos de acuerdo o no, depende de nosotros. Y entonces viene esta cartulina que está aquí. Ajá, pero fíjate, antes de eso, Richard Mardo, inhabilitado. ¿Has conversado con él? Sí. Ajá, ¿qué piensa? Y otra vez te repito, si quieres ahora en el negro te enseño desde cuándo mantenemos conversaciones, desde cuándo nos reunimos. Pero podemos montar eso en la pantalla para que lo vea la gente. No, yo no tengo ningún problema. Yo te entiendo. No, me refiero a qué me refiero. Que son conversaciones privadas. No, pero no tan privadas. Tú no puedes. Tú tienes que escribir, sobre todo en estos tiempos, tú sabes, donde nada se pierde, tú tienes que escribir lo que puedas mantener públicamente. Yo estoy agradecido que me haya recibido en su casa en 2 ocasiones, que me haya preparado el desayuno. Sí, que me haya preparado el desayuno. Yo conozco a sus hijos, yo estoy contento que él vino aquí a Caracas y se reunió conmigo y hablamos. Y de verdad que me parece que es una actitud bien positiva. Entonces, él sabe que yo insistí una y otra vez en la búsqueda de la unidad. En la búsqueda de la unidad, no solamente. Vamos a poner los 7 millones de venezolanos que salieron del país. Creo que no está en las cartulinas que muestran el programa. Sí están en esos millones que no van a votar. Por cierto, quienes votan en las elecciones regionales y municipales son aquellos que se encuentran en el país, claro, a diferencia de una elección presidencial que hipotéticamente es posible. Tienen el derecho constitucional a votar. Pero no es el caso de eso. Pero yo diría que están ahí y están con mayor fuerza. Cada barrio que yo visito, cada asamblea que yo realizo, hago una pregunta.
¿Cuántos de los que están aquí tienen familiares, vecinos, amigos, hijos que se han marchado del país? Y en todas las reuniones la respuesta es unánime, todo el mundo levanta la mano. Así es. Entonces yo les digo a ellos, cuando usted pase en la mañana por la cama de su hijo vacío, cuando usted esté comiendo y se acuerde que su hijo pudiera estar pasando hambre en un país extranjero, cuando usted esté tranquilo en la noche y se imagina a su hijo durmiendo en un camino hacia Chile, hacia Bogotá o hacia Ecuador, entonces tengan todavía mucha mayor fuerza para cambiar esta situación. Vaya a votar, hay motivos suficientes para hacerlo. Entonces esos millones están aquí entre los que no van a votar, pero están también en sus padres, en sus familias, en sus amigos, que pueden votar por ellos, porque todavía tenemos suficiente margen para que se produzca un cambio en Venezuela. Lisan Stredel dice, su invitado bastante asiduo, por cierto, 2AD, el señor Martínez fue a convencer al señor Borrell, qué pretencioso, tenía entendido que el señor Mardo era el candidato natural en Aragua, pues según su invitado es él, dice aquí Lisan Stredel. Lo que te puedo decir, hay un proceso electoral abierto, hay unas inscripciones que se abrieron y bueno, yo estoy inscrito. Ajá. Aquí dice, Darwin Escalona plantea lo siguiente, buenas tardes, hablan de unidad, pero en torno a ustedes, el polo patriótico de la oposición, Alianza Democrática, no convence a nadie. Por otro lado, el G4 se creen opositores de sangre pura, líderes naturales al poder. Insisto, si no hay un gran acuerdo nacional para las elecciones regionales municipales, los resultados son poco esperables favorablemente. Pero después del 21 de noviembre se necesita una gran racionalidad para ponernos de acuerdo todos los sectores de la vida nacional para sacar el país de la crisis, que es lo más importante. Aquí te pregunta Giancarlo Zapata Gilbert, ¿cuál sería su prioridad en los primeros 100 días de gobierno? En el caso de Aragua, agua. En el caso... Agua. Agua, agua y agua. Las 4 primeras prioridades de cualquier programa de 100 días en Aragua es agua. Después electrificación. O sea que Luis Eduardo hará agua. Mira, no solamente queremos agua, sino que tenemos un equipo trabajando con los mejores especialistas de Aragua y del país, al frente un ingeniero Heredia, que es muy reconocido en el Estado, preparando los proyectos que se requiere para, ante los entes multilaterales, solicitar los recursos que demandan la solución de un problema tan grave como son las aguas blancas y negras de Aragua. Un segundo gran problema de Aragua, según los estudios que hemos realizado, es la electrificación. Después viene el tema de la salud y después la gravedad de la crisis económica que a todos afecta por igual. Yo vi un informe este fin de semana que ordenamos y es dramático. El 91.7% de los aragüeños ha caído en distintos estamentos de pobreza. Que por cierto, chicos, en Aragua debería estar concluido el tren que se necesita, que es el tren que viene por toda la vía de Occidente, por la autopista regional del centro, pero hay otro tren en Aragua que está muy activo. ¿Qué vas a hacer con ese otro tren? Bueno, en todo caso, primero prefiero que terminen con el tren que va a lo largo de la región del centro para poder entrarle entonces a los grandes problemas. Te repito que en Aragua son agua, 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 electricidad, salud y posteriormente hay una larga lista de problemas porque es un estado bellísimo, con grandes potencialidades, pero que tenemos que reactivar y salir adelante. Estamos trabajando, por cierto, no solamente en los 100 días, sino también en proyectos de largo plazo, de tal manera de que Aragua se convierta en un estado referente latinoamericano. La ley de zonas económicas especiales que hemos venido defendiendo, promoviendo, va a permitir que Aragua, como zona económica especial de importación, de exportación de tecnología y turística, despegue aceleradamente. Aquí dice Edwin Gómez, saludos del municipio de Santiago Mariño, nuestro pueblo vota diferente, por eso apoyamos a Luis Eduardo Martínez, un hombre comprometido con la democracia en el país. Aquí José Leodoro Ruiz, unión, entendimiento, equidad, respeto y reconciliación nacional para reconstruir el país. Marchemos juntos para recuperar los espacios. Le tengo una propuesta, dice que ustedes los que ya han participado antes se dan paso a los líderes naturales y a un nuevo liderazgo político emergente. Chivacoa dijo no a las imposiciones del G4. No, pero yo tengo una propuesta que está en esta cartulinita para ver si el liderazgo nacional nos permite regionalmente resolver que va más allá de lo electoral. Ajá. Lo primero que yo quisiera públicamente plantear es que el liderazgo nacional, que el liderazgo nacional le permita a las regiones que tienen características diferentes ponerse de acuerdo. No puede ser que en Caracas se decida la suerte de estados y de municipios. Esta es una vieja lucha que tenemos. De tal manera que mi primera propuesta, si quieren realmente que se resuelva el problema, es que deleguen en las direcciones regionales y municipales la decisión en cuanto a las candidaturas. La segunda es que decidan entre todos, no hay puros ni impuros, todo aquel que se califique opositor, que proclame que una visión diferente, que quiere un cambio, tiene derecho a participar en un acuerdo. Tercero, bueno, que regionalmente nos pongamos de acuerdo por el método que se determine.
bueno, casi he llegado a plantearle a algunos que deberíamos hacer como hacen para elegir al Papa. O sea, en un cónclave se cierre la dirigencia regional y le echen llave a esa puerta y de ahí no salen hasta que no haya acuerdos. Pero en todo caso, por la vía del consenso. Y como tú eres adecuado hasta que salga humo blanco. No, pero por la vía del consenso, por la vía de las encuestas, incluso por la vía de una primaria, que todavía hay tiempo, porque hasta 10 días antes de las elecciones se pueden hacer cambios. Y finalmente... Que eso se más PU, más PU. No, ya te digo. Y luego planteo que el acuerdo en las regiones, y ojalá que en Venezuela, no puede ser solo para ganar unas elecciones, tiene que ser para que haya gobernabilidad y para gobernar bien, que sea posible entonces que pensando en grande, los sectores distintos de la oposición en Venezuela y en las regiones nos pongamos de acuerdo para gobernar en los próximos años y mostrar que sí es posible hacerlo bien. Un acuerdo de gobierno donde todos sean parte. Finalmente, bueno, la receta es muy sencilla, la fórmula es muy sencilla. Candidatos únicos, padrón electoral único y programa único es igual a ganamos todo. Entonces yo le plantearía, reitero, respetuosamente a nuestro liderazgo nacional que le den a las regiones la libertad de procurar un entendimiento en los días que restan, porque ya se ha demostrado, lamentablemente, por las razones que sean y las respeto, que en Caracas no se van a poner de acuerdo. Ahora fíjate, si no es primaria, sería entonces consenso, sería... Puede ser encuestas también, métodos hay. Lo que falta es voluntad. Lo que falta, te repito, y yo estoy convencido, porque lo que en Caracas sucede, los odios de Caracas, no se replican en las regiones. Ese problema lo resuelven Bernabé y Henry Ramos en una mesa. Porque básicamente el conflicto se genera por la situación que vive Acción Democrática, ¿no crees tú? No, yo creo que el conflicto hoy está, lamentablemente, permeó para todos los sectores de la oposición. Pero, por ejemplo, caso Táchira, por ejemplo. Es un caso inaceptable. Lady Gómez, una gobernadora en ejercicio, mujer, o sea, con una gran capacidad de trabajo. Incluso tú la ves y parte el alma con la niñita, su hija en brazos, atendiendo los problemas del Táchira, que legítimamente puede aspirar a la reelección. Entonces va un dirigente a Táchira a decir que no está de acuerdo, que hay que votar en contra de ella. No a favor de nadie, sino en contra. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros resolvemos. Yo estoy seguro que si a el Táchira le correspondiera tomar una decisión sin influencias nacionales, esos odios que aquí se han acumulado no pesarían. Los que viven en las regiones, Vladimir, tenemos otra manera de enfocar los problemas de cada uno de nuestros estados. Tenemos una relación de calidad diferente. Lamentablemente, muchos que viven en Caracas, y por el solo hecho de Caracas, dicen que son líderes nacionales, no, viven en Caracas, entonces olvidan lo que está pasando en los estados. En los estados hay muchos mayores problemas que aquí. No es lo mismo echar gasolina en las Mercedes que echar gasolina en San Jacinto. Claro. No es lo mismo acudir al mercado de Chacao que ir al mercado de Maracay. No es lo mismo las interrupciones eléctricas en Baruta que lo que está pasando en Guasimal. De tal manera que, por favor, y no quiero parecer Zamora llamando a la federación, pero permitan a las regiones que se resuelva esta gravísima situación y nos entendamos, porque yo estoy seguro que regionalmente podemos entendernos. Fíjate, hablando de eso, también el G4 tiene su propio conflicto. A propósito de la situación que se daba con Monómeros, por ejemplo, me gustaría conversar un poco sobre el caso Monómeros, qué está haciendo la Asamblea Nacional en cuanto a la investigación de este tema, qué puede salir de allí, es posible recuperar esos activos para Venezuela y que incluso hay una propuesta del economista Francisco Rodríguez, la hizo esta mañana en Vladimir a la Carta, que es que se nombre una junta administradora de esos activos, nombrada por consenso de todas las partes. Vamos a hablar de ese tema al regreso. Ya venimos con Luis Eduardo Martínez. Por la Alianza Democrática, diputado a la Asamblea Nacional. Plus, no se te olvide. Alianza Democrática, plus. Sí, es mucho más allá de la alianza y quiero y admiro y agradezco el apoyo de la alianza, pero también de los otros partidos políticos que se han sumado. Y más la suegra que está cortejando, es la cosa, también, ¿no? También, no sabe si por fin la muchacha acepta. Pero hay que ver si la vieja o el viejo no está muy duro, ¿no? Pero bueno, fíjate, Luis Eduardo, dejamos pendiente este asunto de los activos venezolanos en el exterior, que se ha generado todo un conflicto en el seno del G4 a propósito del caso Monómeros. Partidos o dirigentes de partidos que estaban en la anterior directiva de la Asamblea Nacional enviaron una carta a Duque pidiendo que no se ejecutara la medida contra Monómeros. Esa carta la firmaron todos menos Juan Guaidó. Y sigue pues la diatriba entre
Voluntad Popular y Primera Justicia con respecto a las responsabilidades sobre esta situación que han llevado a la empresa prácticamente a la quiebra, ¿no? Es que no se trata solamente de monómeros. No, pero está Citgo y hay muchos otros se activos, trata de por Citgo, supuesto. se trata de los $1.000 millones que están en el Banco de Inglaterra, el Banco de Portugal de también, 100 millones de euros que están en el Banco de Portugal, se trata de millones de euros que están en bancos españoles, se trata de los 505 millones de dólares que la USAID otorgó para ayuda humanitaria y que según auditoría de la USAID solo el 2% pudieron rendir cuenta. Es decir, se trata de ingentes recursos que ahora empieza a destaparse toda una situación gravísima. Esta mañana entrevistaron en un canal de Miami a Humberto Calderón Berti y bueno, ojalá que lo puedan poner allí para que ustedes vean cuán vergonzoso es lo que Humberto Calderón Berti, embajador en principio en Colombia, señaló. De tal manera de que lo que se está viendo es que lamentable, dolorosamente para los venezolanos, millones y millones y millones y millones de dólares que bajo la ficción del interinato se pusieron en manos de unos cuantos, se han dilapidado. Ahí está el caso, también vergonzoso, de Cúcuta, cuando el concierto, es que lo que pasa es que se le olvida que un parlamentario en un burdel con una maletín lleno de dólares lo hayan unas chicas que estaban allí lo hayan entusiasmado y lo hayan drogado, le hayan quitado los dólares y su propio primo haya fallecido por motivo de ese encuentro casual y nadie, absolutamente nadie, entonces hizo eso. Si yo soy el presidente de la Comisión de Contraloría de cualquier país del mundo, de la Asamblea, y entonces a mí me agarran con un montón de dólares en la mano, en un burdel, con mi familiar muerto como motivo del envenenamiento ahí por droga, yo no sé por fin cómo fue, pero que eso está suficientemente documentado, mira, por lo menos deberían haberlo destituido. Entonces es un caso gravísimo. La Comisión de Contraloría de esta Asamblea Nacional está bastante adelantada con una investigación que le ha llevado horas y horas y horas, y yo confío que en las próximas semanas, antes de que concluya el actual periodo de sesiones ordinarias, se conozcan todo lo que ha levantado de cada uno de esos activos que en el exterior están y que, bueno, cada día son menos, porque cada día se dilapidan más. Bueno, tenemos que hacer la pausa y ya regresamos con Luis Eduardo Martínez, candidato a la gobernación del Estado de Aragua. Activas y activos nuestras reporteras y nuestros reporteros solidarios, reportando al 0412-377-3910, el grupo WhatsApp de Venezuela, el chat de Juancho, los problemas de la comunidad. Contra toda la injusticia y la necesidad, contra toda la injusticia y la necesidad. La ciencia avanza a una velocidad sin precedentes. Y en Noticias Globovisión Tecnología te mostramos sus alcances y novedades. Acompaña todas las tardes a las 6:30 a Génesis Vázquez con las entrevistas más dinámicas e innovadoras. Con información del mundo electrónico y digital. Por Globovisión. Bien, aquí dice Vladimir Polachini, voto inteligente, voto inteligente, voto inteligente, currículum mata tarjeta, sea de la Alianza o sea de la MUD, voto inteligente, líder local, honestidad y proyectos viables, mata tarjeta. Líder, honestidad y proyectos viables, mata tarjeta, voto inteligente, está pidiendo este ciudadano Vladimir Polachini. Absolutamente de acuerdo con él. Que los electores tengan la oportunidad de evaluar currículum, de evaluar programa y finalmente tomar una decisión que seguramente va a ser la correcta. Mira, los trabajadores de la Marina Mercante están reclamando pues que les paguen las reivindicaciones. Ellos tienen un conflicto allí y me escribe Arévalo Flores, están pidiendo que la empresa Blue Oceanic Service
les cancele, les pague a ellos. Esta empresa reclutó tripulantes para los buques petroleros en varios momentos, y son más de 300 marinos mercantes afectados. Y bueno, aprovecho para hacer de tu conocimiento este caso para que en la Asamblea Nacional los puedan atender, de verdad. Porque seguro, me encantaría atenderlo y poder gestionar por lo menos el problema existente. Pero lo que ellos están planteando, tú sabes, se repite en buena parte del país. La multiplicación de los conflictos laborales es un pan de cada día, fundamentalmente por la escasísima capacidad adquisitiva del trabajador venezolano. Ayer en una asamblea en Turmero tenía un grupo ahí de docentes y me dicen, ¿cómo vamos a regresar a clase? Ganando 3, 4, 5 dólares. ¿Qué piensas tú, por cierto, de ese regreso a clases anunciado por el gobierno el 25 de octubre? Mira, yo tengo serias dudas, a pesar de que como rector que soy de una universidad venezolana, estoy haciendo un esfuerzo para que pasemos un modelo híbrido, que es la alternativa que existe. Yo tengo serias dudas que en el sector público tenga mucho éxito, fundamentalmente por el tema, uno, de la remuneración salarial, dos, por las dificultades de movilización que tienen los docentes, porque ellos también son afectados por el tema de la gasolina, y tres, por el tema de la vacunación. De tal manera que yo haría un llamado a que se aborde con mayor prontitud, sobre todo el primer punto. Hace poco se Ahora, firmó... las federaciones, el otro tema es que las federaciones de trabajadores de la educación, de maestros, sean consultados o no. Mira, hace poco se firmó la convención colectiva, creo que es la cuarta, si no recuerdo mal, del sector educativo. Yo en ese momento señalé de que por lo menos, si querían mantener el valor de lo que se estaba aprobando, se estableciera con referencia al petro las tablas salariales, pero no fue aceptado. ¿Qué sucede? Que eso que se aprobó hace 3 meses apenas y entró en vigencia, hoy ya ha perdido casi la mitad de su valor. Bueno, solo la semana pasada el bolívar, con ese brinco que dio el dólar, perdió cerca, el nuevo bolívar. ¿Tienes nuevos bolívares? Ni nuevo ni viejo, estoy limpio. Ando buscando quien colabore con mi campaña. Así que si puedes... Era para ver si veías los billetes. No vi los anteriores, menos he visto esto. No, de verdad, yo nunca... Tenía meses que no veía un bolívar de los anteriores. El día sábado estamos en la cola de Tobar, vi una cola en el Banco de Venezuela y estuve a punto de meterme allí a ver si conseguí un bolívar digital. Bueno, imagínate tú. Claudio Vázquez, después de oír la explicación respecto a la derrota que obtendrá la oposición, le propongo al candidato Luis Eduardo Martínez que sea sensato y predique con el ejemplo, renunciando públicamente a su candidatura. Si le base su liderazgo, crecerá aún más. Bueno, yo quiero decir que estoy en esto fundamentalmente porque estoy defendiendo mis convicciones que hay que votar, mis convicciones que hay que participar, mis convicciones que hay que dialogar y mis convicciones que es posible recuperar a Venezuela y recuperar en este caso al Estado de Aragua si tenemos la visión, las capacidades, la experiencia y fundamentalmente el deseo de que las cosas salgan mejor. De tal manera que yo agotaré hasta el último minuto posible los esfuerzos para que haya un acuerdo en Aragua, para que por lo menos esa entidad muestre resultados diferentes a los del resto del país. Yo sé que quizás sostener polémicas con una dama no es muy atractivo en algunas oportunidades por los riesgos que se corren, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú de la candidata del PSUV en el estado de Aragua? Yo hablé el jueves pasado personalmente con el diputado Ricardo Molina, que es el jefe de campaña de Karina Carpio. Claro. Y hablamos de la manera respetuosa y cordial que debe caracterizar a dirigentes en Venezuela. Y le dije que la conversación que estábamos sosteniendo, yo incluso le iba a referir en redes sociales y me dijo, ¿cómo no? Hazlo, porque eso es un mensaje poderoso, que somos capaces de comunicarnos y de compartir. Pero con ella no hablaste. En ocasión dolorosa, lamentable, del fallecimiento de su mamá, le envié un mensaje y ella me respondió muy amablemente y ten la seguridad que en poco tendremos la oportunidad de conversar. ¿Pero qué me refiero de la conversación con Ricardo Molina? Ricardo Molina me dijo, y yo lo ratifico, y yo creo en eso, que tenemos que hacer un esfuerzo para que la campaña electoral que se avecina sea una campaña marcada por el respeto, marcada por la presentación de propuestas, marcada por la presentación de las credenciales de cada uno de los 313 candidatos que hay en Aragua, 313 entre gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, y que entonces el elector aragüeño escoja la mejor opción. Y también me dijo, y yo lo ratifico, mira, Luis Eduardo, tenemos que prepararnos para que cualquiera que sea el resultado, la parte que no sea favorecida inmediatamente lo reconozca, porque no podemos estar nosotros promoviendo confrontaciones si uno u otra parte gana.
o pierde. De tal manera que lo que conversé con Ricardo Molina también aplica perfectamente para la doctora Karina Carpio. Insisto, la campaña electoral tiene que ser marcada por el respeto. Yo creo que en Aragua va a ser así, estoy casi convencido que va a ser así. De nuestra parte va a ser así. La campaña electoral tiene que volcarse a presentarle propuestas a los electores. La campaña electoral tiene que dedicarse a motivar para que los electores concurran. ¿Por qué? Porque la mayor legitimación del proceso es que haya largas colas de votantes y la campaña tiene que basarse sobre la presentación también de credenciales de cada candidato para que el aragüeño escoja la mejor opción. Un poco lo que hace apenas un minuto tú leíste, currículum, propuestas, para que se vote inteligente. Eso es lo que estamos planteando, pero hoy puedo decir yo aquí, frente a las cámaras, que de verdad que me alegra que desde el sector oficialista se esté haciendo un planteamiento similar. Es decir, nosotros, Vladimir, más allá de las elecciones regionales y municipales, tenemos que ponernos de acuerdo para sacar al país de la crisis. Quienes me están viendo deben estar pensando que sus problemas no tendrán solución mientras se siga la confrontación. Ni atajos, ni revueltas, ni golpe de Estado, ni invasiones son soluciones en Venezuela. Es la ruta electoral. Y después entendernos, que fue un poco lo que al final me comentó Ricardo. Bueno, y después del 21 de noviembre vamos a trabajar todos juntos en proyectos comunes por Aragua y por el país, que es lo que estamos haciendo, por cierto, en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional nosotros somos una fracción pequeña, 20 de 257 parlamentarios, pero yo creo que se siente que estamos haciendo un esfuerzo con leyes otra vez como la de zonas económicas especiales, como la de nuevos emprendimientos, como leyes que se han venido aprobando en un número importante, sin precedentes, de que somos capaces de entendernos y tenemos que entendernos. Saulo Enrique Ortega, ni siquiera nombra a los pobladores del sur de Maracay, cientos y cientos de familias están ahogadas en aguas del lago que sabe de la sentencia del TCJ, por favor. Este problema en el sur de Maracay es un problema recurrente, histórico, sí, el problema del lago. Otra vez, los especialistas que están trabajando con nosotros tienen una serie de propuestas que van a ser presentadas en las mismas áreas donde el lago ha venido desde hace muchos años presentando una situación bien difícil. Yo ayer estuve incluso viendo algunos de los afluentes que caen en el lago y es realmente dramático. El nivel cada año sube más y más porque el lago tiene una característica que no desagua en ninguna otra cuenca y debe atenderse, pero también, no solamente el lago, en el sur de Aragua, en Barbacoa, en San Casimiro, en San Sebastián, hay problemas gravísimos de aguas blancas, de aguas negras, es un drama. Y en eso es que tenemos que ponernos de acuerdo, en buscar soluciones para los gravísimos problemas del Estado y del país. Pero hay que ponerse de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, no va a haber posibilidad que en Venezuela saquemos todo esto adelante. Te pregunto, ¿el gobierno es derrotable en Aragua? El gobierno es perfectamente derrotable en Aragua, en Carabobo, en el área metropolitana, en cualquier parte del país. Pero si te acabo de mostrar allí la cartulina, ¿la vuelvo a agarrar? Bueno, puedes enseñarla. Bueno, data incor, data análisis, interlaces, IVA, todos dicen lo mismo, que más del 70% de los venezolanos están inconformes con la gestión del gobierno y en definitiva lo del 21 de noviembre tiene que convertirse en una evaluación de la gestión del gobierno. Carlos Blanco te dice, mira, estás en cuenta del abandono de los pueblos costeros de Choroní y Chuao, el sur de Aragua, transporte de policías corruptos, asfaltado de calle, corrupción, etcétera. Yo estuve en Ocumare de la Costa la semana pasada, dormí incluso en el playón y naturalmente la carretera. Pero al aire libre, chico. ¿Ah? ¿Dormiste al aire libre? No, dormí en una posada grata ahí, además no me cobraron. Qué bueno, chicos. Si estás limpio menos podía pagar. No, pero buena señal, cuando no te cobran, tú sabes, alguna expectativa hay. No, o sea, la carretera está derruida, una carretera que yo conocí cuando era chamito, que iba para el playón con mi papá y con mi mamá. Cuando llegas a Ocumare de la Costa, está ahí una alcabala donde, según dicen ellos, si tú no te retratas, no pasa. No pasa. Yo, afortunadamente, cuando llegué, saqué mi chapa, diputado. Ay, pase, diputado. Me dijeron, se ahorró unos reales. Imagínate tú, qué sinvergüenzura, chico. No. Un policía, ¿cuánto tú crees que gane? No, nada. Pero el tema es que, el tema no es ese. No, el tema es ese. Es un problema, pero también a mí me dijo un policía, medio ¿no? chanceando, hace apenas unas horas atrás, otra vez en un barrio de Maracay, dice, bueno, esta es mi paga, y me enseñó un cono. Esta es mi paga, y me enseñó un cono naranja. Él pone el cono ahí. Entonces, si un policía gana un buen salario, si un policía tiene un buen seguro, si un policía tiene un plan de vivienda, si un policía tiene un plan de carrera, si un policía tiene la posibilidad de vivir decentemente,
olvídate que no va a estar pendiente del martillo. Bueno, Pero eso es otra vez, responsabilidad del gobierno y también de la formación que los funcionarios reciban. No, pero Es mira, importante que le den un trato digno, que le den un trato digno a los funcionarios. hay que para darle un no tengan que trato estar cayendo digno, en hay que eso, darle que es una lo formación fundamental, ¿ves? adecuada, pero también hay que Porque eso de pagarle mandarlos a la dignamente. calle y que se resuelvan tampoco es bueno. Mientras tú no le pagues a lo que ellos merecen para tener una calidad de vida digna, o sea, eso no va a tener solución. Yo he dicho y mantengo que los funcionarios policiales, además tengo como, y les he dicho a ellos, llamen a Monaga cuando yo fui gobernador y pregunten cómo yo trataba a la policía. Tienes que pagarles buenos salarios, un policía hoy lo hieren en un evento, Bueno, tienes que empezar. tiene que ir para el hospital. Así Y lo ponen en la misma cama, a lo mejor con el malandro que a quien le dio. Así es. Bueno, caramba, se nos ha agotado el tiempo, Luis Eduardo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias, siempre es grato. Gracias, gracias. Bueno, antes de irme rapidito, quiero enviar mis condolencias pues a la familia Baena, allá en el Tigre, Estado Anzoátegui, a Luis Baena, a toda su familia, a todos los familiares de Andrés Baena, empresario que fue asesinado este fin de semana allá en el Tigre, Estado Anzoátegui, y nuestras condolencias pues para Luis y para su familia. Y bien, nos despedimos. Será entonces hasta